Deserción como ética y como estrategia. No con una explosión, sino con un bostezo. He comenzado a escribir este libro en marzo de 2022, como si fuese un diario personal y al mismo tiempo un mapa para cartografiar el caos y elaborar la desesperación. Un diario de guerra y mapa de una devastación potencialmente ilimitada. Mapa del abismo, pero también de una posible vía de fuga que consiste, ante todo, en un modo distinto de ver lo que vemos. Lo que buscaba, mientras escribía, era una interpretación distinta, otra interpretación de la depresión, de la desesperación, de la pasividad, del agotamiento. Transcurridos unos meses de esta salvajada, cuando la guerra comenzó a desgarrar a Ucrania y a disgregar el precario orden de la economía mundial, una cosa me pareció cierta en medio de tantas incertidumbres. En la guerra, el único comportamiento éticamente compartible es la deserción. Y entonces me di cuenta del hecho de que el concepto de deserción tiene un significado que va mucho más allá de la dimensión bélica. Comencé a pensar en que la deserción podría tornarse un modelo estratégicamente eficaz, incluso para huir del horror de la paz, de esta paz que sin cesar prepara la guerra. La paz del capitalismo neoliberal que ya ha reinstaurado la esclavitud, el racismo, las deportaciones masivas y que está restaurando por todas partes el nazismo. Desertar significa abandonar la batalla, de alguna manera eludir el combate, alejarse del lugar donde arrecia el combate y huir antes de que la policía militar te atrape y te fusile por la espalda para hacerte pagar tu cobardía. A este comportamiento le canto mi alabanza. Se trata del único comportamiento que considero éticamente aceptable y estratégicamente racional: la fuga, el abandono, alejarse, desertar. No siempre sostuve esto de que sea oportuno huir del campo de batalla. Por muchos años consideré necesario asumir posiciones, oponerse, comprometerse y batirse contra los explotadores, y hasta si fuera necesario tomar las armas para defenderse de los agresores. ¿En qué momento maduré la convicción de que la única estrategia ética sea la autosustracción, el rechazo a asumir una posición en el campo de batalla? ¿En qué momento fue que comencé a pensar que la deserción es la única posición éticamente sostenible y además el único comportamiento estratégicamente eficaz? Probablemente haya sido cuando me quedó claro que la historia humana llegó a un punto en el que ya no es posible una acción voluntaria eficaz. Lo inhumano ha ocupado el centro de la escena y los procesos de devastación ambiental y de anulación de la dignidad humana ya son irreversibles, habiendo sido incorporados a la cadena de los automatismos técnicos y psíquicos de los que no podemos escapar. El problema de la creación política de subjetividad se presenta, entonces, bajo otra luz, que no tiene nada que ver con la historia política de los siglos que abarcó la modernidad. Toda la historia política de la modernidad, incluida en ella la historia del movimiento obrero y de los movimientos revolucionarios del siglo XX, se apoyaba en la tácita e ilusoria promesa del progreso. El futuro siempre tendría un carácter expansivo. La expansión de la base productiva, la expansión de los mercados, el crecimiento del consumo. A pesar de 1000 conflictos, esto hacía posible la integración de la sociedad. Al mismo tiempo, la subjetividad política, en diversas fases del siglo pasado, se concebía como la superación del capitalismo, en tanto predominio de los intereses privados por sobre lo público, pero también como el pleno despliegue de la tendencia capitalista de incrementar la productividad del trabajo, gracias a las máquinas. La posibilidad de futuro, que llamábamos comunismo, iba en esa misma dirección expansiva de la historia del capitalismo. Era el salto final que revertía y al mismo tiempo desplegaba la potencia de la técnica por fuera de la forma capital. La pandemia, la guerra civil global, con el consiguiente rearme y la desmesura del cambio climático han marcado el fin del paradigma expansivo, de crecimiento, aunque el discurso dominante sea absolutamente incapaz de ver esta realidad. Por eso estamos forzados a imaginar los acontecimientos por venir desde una perspectiva que no es aquella de la expansión, sino la del agotamiento y la contracción, mientras se configura la extinción de la civilización humana como el resultado más probable.
Desde fines del siglo XX, a partir de la publicación del informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento en 1972, se cobró conciencia del agotamiento de los recursos y los límites para esa expansión. Sin embargo, en esos mismos años el capital salía de la crisis aumentando los beneficios gracias a los progresos tecnológicos, que permitieron la intensificación de la productividad y de la información. El neoliberalismo, de esta forma, quebró los vínculos que ralentaban la intensificación. Las regulaciones, las resistencias sociales, la jornada laboral de 8 horas, los derechos laborales, el necesario descanso de los trabajadores cognitivos. Todo fue eliminado o simplemente ignorado. La sociedad civil que se había construido en los últimos 2 siglos se derrumbó en pocos años. El capital consiguió con un doble movimiento, dar una respuesta a la caída de la tasa del beneficio. Por un lado, con el uso de la dinámica financiera, abrió paso a la redistribución de la riqueza hacia el vértice de la pirámide, y con la concentración creciente de capitales, el empobrecimiento de la sociedad. Por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías ha acelerado la productividad del trabajo, en particular del trabajo cognitivo. La extrema intensificación de la productividad y de la explotación de las energías mentales coincide con el pasaje de la forma territorializada de la producción a la forma digital intensiva en la esfera semicapital. Pero la intensificación no puede sostenerse más allá desde un cierto punto límite. La intensificación del ritmo productivo e informativo produce efectos del caos en la mente colectiva, mientras la intensificación del extractivismo contemporáneo multiplica las catástrofes ambientales. La culminación de la reforma neoliberal, entonces, deviene del caos, la ingobernabilidad sistémica de los procesos sociales, productivos y distributivos. Los automatismos tecnolingüísticos unifican los ciclos de la producción, la distribución y la información, manteniendo un cierto grado de integración del sistema, pero el caos quiebra permanentemente esta integración, que cada vez menos corresponde a un orden simbólico y psíquico. El conjunto de esos automatismos técnicos que utilizan la inteligencia artificial configura tendencialmente un autómata cognitivo que continuamente debe reparar los puntos de quiebre, las explosiones del caos. Autómata y caos crecieron juntos, en un equilibrio dinámico, que ahora parece haber llegado a un punto de quiebre que no puede ya ser reparado. Porque en el centro de ese equilibrio había un orden simbólico desintegrado, al propagarse una perturbación psicótica en la mente colectiva.